Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Daniela Gómez. Yo soy coordinadora de proyectos de Despacio, un centro de investigación que promueve la movilidad sostenible y la seguridad vial en Bogotá, Colombia. Y bueno, trabajamos en la región. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes en este cuarto webinar que se llama o que va a tratar el tema de desafíos para la educación vial en tiempos del COVID-19. Bienvenidos, tenemos personas de muchos lugares de la región, así que pues bueno, espero que tengamos un rato muy agradable. Les quiero contar que nuestro webinar el día de hoy va a tener dos momentos. En un primer momento vamos a tener una presentación de nuestro compañero Juan José Arrué de la Fundación Transitemos, quien nos va a contar un poco desde el caso de Perú, qué medidas y qué desafíos están tomándose con relación a los cambios que ha generado el COVID-19. Como segunda parte o segundo momento, estaremos teniendo una discusión con otros miembros o una conversación con otros de los miembros de Relief. Nos acompañan hoy miembros de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, y queremos contarles desde nuestros países entonces qué desafíos tenemos y qué planteamos en temas de educación vial con esta contingencia que tenemos a nivel mundial a partir del COVID-19. Entonces, antes de empezar, les quiero pedir a todos que mantengan su micrófono silenciado, por favor, para evitar interrupciones y que no vayan a darle compartir pantalla para que no se nos cruce la presentación de nuestro compañero Juan José. También les quiero contar que recibimos algunas preguntas a través del formulario de inscripción y estas preguntas, si no se pueden abordar el día de hoy, no se preocupen, las estaremos respondiendo por correo después de que terminemos este webinar, cuando enviemos también la grabación del mismo. Así que estamos muy pendientes de las preguntas que ustedes enviaron y las que se generen también hoy a partir de la presentación y de la conversación que vamos a tener. Entonces, ya habiendo hecho esta introducción, les quiero presentar a Juan José. Juan José les voy a contar un poco de su biografía y su experiencia. Juan José Arrué hizo estudios de pregrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde se graduó como bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología. Hizo una especialización en gestión de la infraestructura y de la movilidad en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la misma casa de estudios. Estudió una maestría en ciencias en la especialidad de diseño urbano y planificación de ciudad en la Bartlett School of Planning de la University College London y ha participado en diversos proyectos urbanos, en especial de transporte y espacio público en Perú y en el extranjero. Actualmente, bueno, desde 2019, se desempeña como oficial de proyectos en la Fundación Transitemos. Bienvenido, Juan José. Tienes ya entonces el poder del micrófono. Adelante con tu No sé si me están presentación. escuchando Sí, te en este momento. escuchamos. Adelante. Ok. Ok, hay un pequeño desfase, así es que bueno, en cualquier caso, si se corta, digamos, la presentación o se escucha mal mi audio, me avisas, Daniela. Gracias. Bueno, el tema de hoy que vamos a ver es desafíos para la educación vial en tiempos de COVID-19. Antes de entrar al tema, quiero presentarles muy brevemente qué es la Fundación Transitemos. Pues somos una organización privada sin fines de lucro que ya nació hace cerca de 10 años con el objetivo de motivar un cambio de actitud en la comunidad, promoviendo medidas y acciones de alto nivel técnico como política prioritaria de Estado. Trabajamos de la mano de las autoridades y de la comunidad en general, con el sector público y privado, buscando desarrollar un transporte y un tránsito más eficientes, seguros y saludables. Y digamos, el objetivo final es alcanzar una movilidad sostenible, ¿no? Trabajamos bajo ese enfoque. Entre las acciones que realizamos, hacemos estudios, asesoramos constantemente a autoridades y también al sector privado
en temas vinculados al transporte, la seguridad vial, la movilidad, la gestión del tránsito, entre otros temas. Hacemos prospección de experiencias internacionales. Desarrollamos también propuestas de políticas públicas, propuestas también de carácter legislativo, en diversos temas y en específico en la educación vial. Entonces, primero quiero comenzar presentando, digamos, cuál es la coyuntura, no sé, cuál es esos problemas en estos momentos vinculados al transporte y la movilidad dentro de, el contexto de la pandemia, ¿no? Por el COVID-19. Bueno, todos los que vivimos en ciudades latinoamericanas estamos, de alguna manera se puede decir acostumbrados, ¿no? O desgraciadamente pasamos por la experiencia de sufrir una serie de problemas vinculados al transporte y la movilidad relacionados con la salud, pérdidas de horas persona, lo cual tiene un alto costo en la economía y en la sociedad en general, problemas de contaminación ambiental, exclusión social en el sistema de transporte, inseguridad en general percibida por los usuarios del sistema de transporte y siniestros viales, entre varios otros problemas. Por ejemplo, esta noticia que es reciente, si no me equivoco es del día de ayer, en el caso de Perú, un muerto y 4 heridos graves tras accidente de tránsito en Jicamarca, ¿no? Pero esto, digamos, es lo habitual, ¿no? Todos los días vemos en las noticias siniestros viales, personas heridas, fallecidos, y a manera un poco de, digamos, un poco presentar cuál es ese panorama, con datos de la Policía Nacional del Perú de 2018, en ese año tuvimos más de 90.000 casos de incidentes de tránsito en el ámbito nacional, con 64.756 víctimas, de las cuales el 5%, son 1.244, fallecieron. Entonces, la educación vial cumple un rol central en materia de seguridad vial. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que en simultáneo tenemos todos los problemas que derivan de la propagación del virus COVID-19, y al 20 de mayo, es decir, al día de ayer, teníamos 3.024 fallecidos por coronavirus en el Perú, de acuerdo a información del Ministerio de Salud. Hace unos minutos, justo antes de conectarme al webinario, salió la cifra de hoy, que es de 3.000, no tengo el número exacto, pero supera los 3.100 fallecidos, con lo cual, si se dan cuenta, tenemos un número ya equivalente al total de personas fallecidas por siniestros viales en el año 2018, en territorio peruano, ¿no? Es una diferencia de alrededor de 100 personas fallecidas. Es importante señalar que en ambos casos las cifras pueden estar subestimadas. En el caso de los siniestros de tránsito, por problemas en la metodología, porque no hay un seguimiento a las personas que han participado en un incidente vial, razón por la cual no se sabe cuántas personas fallecen en los siguientes días o semanas. Y en el caso de coronavirus, lamentablemente, o bueno, o sea, para bien de estar informados, pero lamentablemente por lo terrible de las cifras, hemos estado viendo que, de acuerdo a información internacional, durante los últimos 2 meses, si se compara el año pasado con este, ha habido un incremento de más de 9.000 fallecidos, ¿no? Eso quiere decir que o bien estos 9.000 fallecidos son la cifra real de personas muertas por coronavirus, o bien, que es lo más probable, integra a aquellas personas fallecidas por coronavirus, más todas aquellas personas que indirectamente se han visto perjudicadas por el coronavirus, por el colapso del sistema de salud y han fallecido, ¿no? Entonces, es una cifra bastante mayor que el total de fallecidos por siniestros viales del año 2018, a la fecha, ¿no? Una noticia al respecto es, por ejemplo, ¿qué genera esto, no? Genera, en cuanto a los usuarios del sistema de transporte, una serie de miedos, ¿no? Y un comportamiento distinto al habitual,
en donde, por ejemplo, la noticia dice: pasajeros huyen de bus por mujer que tuvo ataque respiratorio, ¿no? Esto ocurrió en la ciudad de Lima. Entonces, ¿qué pasa? Que ante la pandemia, la preocupación de las autoridades se concentra en cómo reducir la propagación del virus, ¿no? Y si tomamos en cuenta aquellas autoridades, aquellos organismos públicos que ven aspectos vinculados al transporte y la movilidad, nuevamente lo que empiezan a desarrollar medidas preocupándose por cómo reducir la propagación del virus. Lo que no significa que no sea de importancia todo lo demás, aspectos de contaminación ambiental, siniestros viales, mejoras en la calidad de los servicios que se ofrecen, pero mayor preocupación por el objetivo principal, que es la propagación del virus. En concreto, ¿qué políticas observamos durante la pandemia? Las ciudades están implementando diversas medidas relativamente rápidas de planificación, diseño y gestión en el sector transporte y movilidad, ¿no? Y varias de estas medidas van a ver que bueno, los casos que yo presento son de Perú y en especial de la ciudad, del área metropolitana de Lima y Callao, pero muchos de ustedes que son de otras ciudades de Perú, de otras ciudades latinoamericanas, van a ver que las medidas pueden ser muy similares, ¿no? En este caso, lo que vemos en esta diapositiva es una política con la que ha optado la Autoridad de Transporte Urbano y en general el gobierno peruano para el ámbito nacional de brindar facilidades para los desplazamientos en bicicleta, ¿no? En el caso del área metropolitana de Lima Callao, se espera desarrollar una red de manera, digamos, relativamente rápida de 301 kilómetros, ¿no? Que integran los nuevos segmentos de la red de ciclovías con los segmentos que ya están existentes, ¿no? En ese sentido se trata de conectarlos. Ahí podemos ver una imagen propuesta por la Autoridad de Transporte Urbano. No voy a entrar en ningún tipo de detalle acerca de si el diseño es apropiado o no, eso lo podríamos ver en otra ocasión y quizás abordando ya otro tema de diseño urbano, pero el hecho es que hay una política de cómo incrementar la cantidad de viajes en bicicleta. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente porque el sistema de transporte público en buses no se da abasto para resolver la demanda de viajes existente. O sea, en una ciudad como Lima y Callao, por ejemplo, más del 50% de los viajes diarios, del total de viajes, se realiza en el sistema de transporte colectivo. Entonces, ¿qué ocurre durante la pandemia? Es que se redujo la flota de vehículos que operaban alrededor del 50%, en el caso de las vías, el sistema de buses convencionales de la ciudad de Lima, y cada vehículo también redujo su capacidad para trasladar a pasajeros. En algunos casos alrededor del 30%, ¿no? O al menos esto es lo que digamos, se espera, ¿no? En la práctica ya vamos a ver más adelante cómo esto no ocurre. Es justo una noticia reciente de la Municipalidad de Lima, en donde el alcalde propone permitir una capacidad de alrededor del 40% en los vehículos del BRT, del metropolitano. Ahora, los cambios en el sistema de buses no solo tienen que ver con la capacidad de estos vehículos, sino que tiene que ver con, y es el punto, digamos, central en realidad de discusión vinculado a la educación vial, es cómo se comporta la gente, ¿no? En el sistema. Entonces, significa que en los vehículos la gente tiene que cumplir con una serie de medidas, como de distanciamiento físico, también de emplear ciertos elementos, como se ve en la foto, las mascarillas, pero al momento de ascender y descender de los vehículos, al momento de esperar el vehículo en los paraderos y la manera como uno interactúa con las demás personas, ¿con cuál objetivo? El que ya mencionaba, ¿no? Evitar la propagación o reducir la velocidad de propagación del virus. Ahí vemos una imagen de un paradero en donde se ha modificado la forma de la espera a través de la colocación de círculos que indican dónde ubicarse uno en ese momento. Otros cambios que tienen lugar en el entramado o en el diseño, perdón, de las vías, y pensando en los peatones, se están haciendo propuestas de cómo ampliar
la capacidad de las veredas de tal manera que la gente pueda distanciarse físicamente entre sí. La imagen de abajo es una propuesta de la Municipalidad en la ciudad de Lima. La imagen de arriba es algo concreto, real, en la ciudad, perdón, en Lambayeque. En el caso en la imagen de arriba lo que vemos es, digamos, ubicaciones que se han pintado en la calzada. Quiere decir que se ha cortado también el flujo vehicular en esa sección de la vía. Pero el propósito es justamente nuevamente el distanciamiento de las personas para el ingreso a los centros de abasto, ¿no? En este caso estamos viendo un mercado. Esto, bueno, se repite en muchas ciudades del Perú, se ve en ciudades, en otras ciudades latinoamericanas, se ve incluso en ciudades de otras regiones, he visto imágenes semejantes de ciudades en la India. Un tercer campo de cambios rápidos ha sido los viajes en vehículos particulares, en especial en el automóvil, ¿no? Desde que arrancó la cuarentena en Perú, lo que ocurrió es que el Estado no permitió el tránsito de vehículos, de automóviles particulares, ¿no? Salvo ciertas excepciones, para lo cual hay que solicitar un pase especial, ¿no? Entonces, durante las primeras 2 semanas de cuarentena, la imagen de la ciudad era muy próxima a la imagen que tenemos abajo, ¿no? Una ciudad con vías en donde muy pocos vehículos se podían ver. Hoy eso ya ya ha cambiado bastante. De hecho, ahora uno sale y ya encuentra muchos más vehículos, digamos, moviéndose en la ciudad, en cierta forma por una mayor flexibilidad del propio Estado, pero de otra manera también por una propia flexibilidad de la sociedad y la necesidad de tener que realizar viajes en lo cotidiano para trabajar, ¿no? Y para una serie de actividades cotidianas. Que esto genera estos cambios que son guiados por decisiones del sector público en los distintos niveles, ¿no? Podemos hablar de gobierno nacional, podemos hablar de los gobiernos regionales, de los gobiernos provinciales y distritales de Perú, los otros países latinoamericanos, también en los distintos niveles de gobierno, genera una serie de cambios en los comportamientos, que son cambios muy rápidos, y muchos de ellos no son convenientes para el objetivo de reducir la propagación del virus. Y vamos a ver más adelante cómo tampoco son convenientes en términos de seguridad vial. O sea, no es ni bueno para la seguridad vial ni bueno para la salud pública. Por ejemplo, una noticia de Perú, de Ciudad de Lima: esto es un caos, decenas de pasajeros aglomerados pugnan por subir a buses de transporte nuevo. Se empiezan a ver problemas al interior de los buses, en la espera, es decir, en los paraderos, en las estaciones del sistema, fricciones que llegan a haber peleas, ¿no? Entre pasajeros y el personal que opera los vehículos. También hay fricciones entre los propios usuarios del sistema. Pero también, digamos, esto no solamente perjudica en cuanto hace o en donde se puede dar una mayor propagación del virus, sino que también tiene implicancias en materia de seguridad. Hola Daniela, creo que se cortó a Juanjo. Sí, estaba confirmando. Juanjo, ¿estás allí? Creo que su conexión a internet no estaba muy estable. Sí. Ahí va a volver, parece. Ujú. Bueno, esperamos un minuto.
Mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, habla Martín, coordinador de Roliev. Si alguien tiene alguna pregunta, que nos la ponga por chat, así nos sirve como disparadores para después conversar también. O si nos quieren contar también desde sus países qué se está haciendo, algo que les gustaría compartir y que discutiéramos, sería también muy interesante. Estamos intentando recuperar a nuestro expositor. Bueno, acá tenemos un primer comentario mientras Juanjo regresa. Pamela Aguilar nos cuenta que en Quito se están implementando ciclovías emergentes por el tema de la emergencia sanitaria. Esa ha sido definitivamente una de las medidas más, digamos, que más se ha replicado tanto en países europeos como a nivel de nuestra región, la implementación de ciclovías emergentes o temporales. Y la expectativa es si las van a dejar permanentemente, ¿no? Esa es la gran discusión y es también la oportunidad por parte de la sociedad civil para generar de alguna forma esa presión, porque estamos de acuerdo en que todos nuestros países requieren mayor espacio para los usuarios vulnerables. Yo les voy a ir compartiendo mientras tanto el caso de Colombia, mientras... Ya volví. Creo que volvió Juan ayer. Hola Juanjo, bienvenido. Hola, chicos. Listo, dejamos entonces el tema de Colombia pendiente. Vamos a regresar entonces con la presentación de Juanjo. A ver si Por me favor, ayudan. ¿En dónde se quedaron? ¿Cuándo perdieron mi audio? ¿En qué diapositiva? nos quedamos en el slide que, déjame ver tu presentación. Déjame ver, más o menos como en la... en que los pasajeros estaban esperando, exponiendo su vida, los pasajeros de transporte público. La diapositiva 12. Ok, Ya, no fue tanto. no. Bueno, Adelante. como verán, de salud también está fallando toda la conexión a internet. Bueno, lo que venía diciendo es que hay una serie de comportamientos que no son convenientes justamente para los objetivos de evitar la propagación del virus, y no solo para ellos, sino también para, en términos de seguridad vial. Acá ya había mencionado cómo hay problemas al interior de los buses, problemas en los paraderos, también hay fricciones entre los usuarios del sistema y los usuarios del sistema con los operadores de los buses, ¿no? En este caso hay digamos, una pelea entre un pasajero y un cobrador del bus. Pero eso también, pero también empiezan a surgir dentro del periodo de cuarentena o dentro del periodo del estado de emergencia, siniestros viales, ¿no? La noticia dice un herido en San Borja, que es un distrito de Lima, tras choque de dos autos pese al estado de emergencia. Y lo que yo estaba mencionando, que fue un poquito después del momento que se cortó el audio y mi conexión, es que si queremos lograr que más gente se suba a la bicicleta, aumente los viajes en bicicleta, no podemos esperar que esto ocurra si es que en paralelo siguen ocurriendo siniestros viales que
implican, digamos, la conducción de vehículos motorizados, ¿no? Una cosa que estábamos conversando con colegas latinoamericanos es que todos estamos percibiendo que ha habido un aumento en la velocidad de los vehículos, y esto muy probablemente se deba a que hay menos vehículos en las vías, y al haber menos vehículos, la velocidad se incrementa, ¿no? Y bueno, se convierte en un gran reto para una ciudad como Lima, cómo mejorar las condiciones para moverse en bicicleta, ¿no? Entonces, ante estos comportamientos que generan problemas para lograr los objetivos que tenemos, tanto el sector público como el privado empieza a generar una serie de acciones específicas que buscan generar ese cambio en los comportamientos, ¿no? Y ya sea a partir de estimular un cambio de actitud, ya sea a partir de generar un cambio en las percepciones, ya sea a partir de brindar mayor información acerca de cómo es que deben ocurrir los comportamientos. Esta, por ejemplo, es una imagen de una pieza gráfica elaborada por el Ministerio de Transportes acerca de cómo comportarse en los buses, o en el sistema de transporte en buses. Este es de un grupo activista en favor de la bicicleta, se llama Activísimo, que explica acerca de las posibilidades de contagio en un vehículo particular o en un taxi o taxi colectivo, y cómo comportarse cuando se monta la bicicleta. De hecho, algo que estamos discutiendo en la mesa bici, que es una mesa compuesta por diversas organizaciones, en el caso de Perú, estuvimos discutiendo acerca de cuáles son esos comportamientos que esperamos de parte de los usuarios de la bicicleta. Entre ellos, cuál es la distancia que debe haber entre un ciclista y otro en movimiento, qué debe ocurrir al momento de llegar a una intersección, cómo va a ser la espera de los ciclistas. Son un montón de tipos de comportamientos que ni siquiera los tenemos muy claros, pero que sabemos que van a ser necesarios si es que queremos justamente reducir la velocidad del contagio del virus, ¿no? Esta es de otra iniciativa privada, que también lanzan mensajes acerca de cómo comportarnos durante la pandemia. Y entonces, ¿qué ocurre? Es que a partir de esta situación veo dos objetivos que son muy clave en materia de educación vial, ¿no? Que se hacen mucho más visibles durante la pandemia. Y bueno, la educación vial es necesaria para generar cambios en el manejo de información, en las percepciones que tenemos, en nuestras actitudes, y principalmente, porque es lo que al fin y al cabo va a terminar marcando la diferencia, es en los comportamientos, ¿no? Y esos dos tienen que ver con la reducción de siniestros viales y la reducción de la propagación del virus. Pero esto también genera una serie de retos en materia de educación vial, y esto se debe a que por la naturaleza de este virus, se genera una serie de restricciones, limitaciones, condiciones, podemos usar diversos términos, para tener en cuenta al momento de desarrollar una estrategia de educación vial. Una primera cosa son los cambios rápidos, es decir, necesitamos cambios muy, muy rápidos. O sea, no podemos, o sea, no es que no se pueda, para corregirme, o sea, debemos también planificar, como siempre, a un mediano y largo plazo, pero en este caso necesitamos cambios muy rápidos, donde son cambios que pueden ser en cuestión de días, tal vez semanas, y en el peor de los casos, tal vez meses, aunque lo más probable es que sea en cuestión de días o semanas. Cambios en los comportamientos de los usuarios en el sistema vial, por lo cual no es imaginable en este momento esperar a que haya cambio de una generación a otra, sino que son cambios y que competen a todas las personas, de todas las edades, de todas las condiciones sociales, ¿no? El territorio. Tenemos como otra condición el distanciamiento físico, es decir, como anécdota, nosotros en la Fundación Transitemos, hasta antes de que comenzara la cuarentena, en el caso de Perú, teníamos previsto hacer una serie de talleres, diversos tipos de talleres, unos de ellos para experimentar ciertas innovaciones en el campo de la educación vial, pero que implicaba un trabajo presencial, es decir,
digamos, eran acciones físicas que implicaban la interacción física de las personas, ¿no? En un mismo espacio. Entonces, eso en estos momentos es inviable. Y por lo tanto es necesario encontrar, digamos, mecanismos alternos, ¿no? Sin embargo, tenemos límites de actividad. Hay mucha gente que simplemente no puede acceder no dispone de internet, no puede acceder a un dispositivo que le permita conectarse, por ejemplo, para un webinario como el que estamos teniendo en este momento, porque no cuenta con los dispositivos, no cuenta con una laptop, no cuenta con un celular inteligente, no cuenta con la conexión a internet. Y esto va muy amarrado también a la pobreza y la informalidad, ¿no? Y también tenemos varias otras limitaciones en otros ámbitos que tienen que ver con el transporte y la movilidad, como son un deficiente diseño vial, problemas en la gestión del tránsito, y que son aspectos que trascienden aquello que se puede hacer desde el campo de la educación vial, pero que tienen que trabajarse de la mano, ¿no? Sin embargo, a pesar de haber estos condicionantes o limitaciones, también surge una serie de oportunidades, ¿no?, para innovar en materia de educación vial. Una de ellas es la multiplicidad de actores públicos y privados sumamente motivados. Y esto es algo muy interesante que al menos está ocurriendo en Perú, y es que muchos grupos vulnerables, los que somos usuarios de la bicicleta, quienes somos peatones, de pronto pasamos a ser el centro de atención, los usuarios del transporte público, porque sabemos que cómo trabajemos las políticas en esos sectores, en esos campos, va a tener implicancias importantes en cómo vamos a manejar la propagación del virus. Entonces, muchas organizaciones que están vinculadas digamos, a la defensa, ¿no?, del uso de la bicicleta, a la mejora del sistema de transporte público, a la mejora de acciones para poder desplazarnos a pie, tenemos mucha fuerza en estos momentos, y empezamos a ser escuchados por la ciudadanía en general y por las autoridades, ¿no? Entonces esto genera una motivación de las personas a lanzar sus propios mecanismos, sus propias acciones, buscando que haya un cambio en el comportamiento de la comunidad, ¿no? De ahí que hemos visto esos ejemplos de organizaciones como aquellas que son activistas en el campo en bicicleta, que empiezan a lanzar este tipo de iniciativas, ¿no? En Perú, y es que el gobierno nacional tomó la decisión de apostar por la educación virtual y la educación a distancia, empleando la televisión, canales abiertos de la televisión, la radio, entre otros mecanismos. Hay mucha crítica al respecto desde el sector educación, de parte de muchos especialistas, pero digamos es algo que está teniendo. Un tercer punto es el acercamiento virtual, es decir, lo que está ocurriendo en este instante en el webinario. Todos estamos, los que podemos, y tenemos, digamos, la oportunidad de hacerlo, estamos conectados en este tipo de actividades, y en general también hay una mayor atención de la ciudadanía que sea esto, ¿no?, en este tema, ¿no? Es decir, la gente está discutiendo aspectos vinculados a la movilidad, la seguridad vial, la educación vial, ¿no? Cómo podemos hacer esos cambios en nuestros comportamientos, ¿no? Y bueno, con esto yo ya quiero terminar. La pregunta que yo lanzo, luego de presentar esta serie de argumentos, este panorama, es cómo podemos innovar en educación vial para hacer frente a los diversos problemas, ¿no?, teniendo como ambos objetivos la mejor seguridad vial, la reducción de siniestros viales, y también en materia de salud pública, la reducción de la velocidad de la propagación del virus, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, Daniela. Listo, Juanjo, muchísimas gracias. Entonces, muy interesante la presentación que acabas de hacer, y pues sin duda alguna nos podemos dar cuenta que son compartidos los retos que enfrentamos en Latinoamérica, pero que además, digamos que todos estos retos de cómo incluir a los usuarios vulnerables, a los ciclistas, a los peatones, dan cuenta de un rezago que ya por mucho tiempo han tenido las administraciones a nivel nacional y local en el tema de inversión
a favor de estos usuarios vulnerables justamente. Y es por eso cuando vemos cómo nos toca rebuscar el espacio, las herramientas para reasignar este espacio, para garantizar la seguridad de estos usuarios y pues para que no se nos generen mayores riesgos, por ejemplo, en temas de siniestralidad vial, como tú lo mostrabas, por ejemplo, con las personas que esperaban los buses de transporte público. Pues bueno, yo aprovecho que tú lanzaste la pregunta y también aprovecho que les había dejado ahí en suspenso lo que Colombia está haciendo y los retos que estamos enfrentando con las nuevas medidas que se han adoptado por el COVID-19. Entonces, pues rápidamente les comento que en Colombia pues ha habido 3 medidas principalmente, bueno, en Bogotá específicamente les voy a hablar de Bogotá, 3 medidas puntuales en materia de movilidad que presentan grandes retos en materia de educación vial. La primera es la extensión de las ciclorrutas, que era justamente lo que iba a comentar con el comentario de nuestra compañera Yuri, creo que era, y es que en Bogotá se instalaron 80 kilómetros de ciclorrutas temporales que posiblemente pasan a ser permanentes. Obviamente la ciudad ya tiene una vocación ciclista que igual no hace que esto sea un reto y que para muchas personas sea como un motivo de oposición o de disgusto el que se le esté asignando más espacio a los usuarios viales vulnerables, en este caso a los ciclistas. Entonces en esto pues hay un reto grande en comunicar cómo, por ejemplo, como el hecho de que cada vez más usuarios utilicen medios de movilidad sostenibles, estamos reduciendo la exposición a siniestros viales, como a través del uso de la bicicleta de más personas, del uso de la caminata de más personas y de menos vehículos motorizados, estaríamos, digamos, generando un ambiente más propicio para reducir estos siniestros viales. Les cuento que aquí en Bogotá y bueno, en Despacio específicamente, tenemos un proyecto en el cual estamos haciendo un sondeo dirigido a jóvenes y de lo que llevamos hasta ahora, el sondeo todavía está recibiendo respuestas. Lo que tenemos es que el 66% de los jóvenes en Bogotá cree que la seguridad vial puede mejorar en la medida en que se utilicen más medios de movilidad sostenible. Entonces, esa es una vía y el reto es, bueno, ¿cómo hacemos que el que no se está subiendo todavía en la bicicleta se suba? ¿Y cómo hacemos para que el que de repente no se quiere subir, pero que sí tiene una opinión en contra, cambie de opinión y empiece a apoyar estos medios de movilidad? Otra segunda medida rápidamente que les cuento de Colombia, de Bogotá específicamente, la reducción del límite de velocidad a 50 kilómetros por hora. Ese fue el máximo que se estableció en las vías principales de la ciudad de Bogotá, con ciertas excepciones, específicamente para el Transmilenio, digamos que es nuestro BRT y que tendría un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora. Aquí hay otro reto en temas de educación vial y es un reto bastante grande, digamos, y es cómo hacer entender a las personas que reducir el límite de velocidad no va a generar mayor congestión, va a salvar, por el contrario, vidas, va a generar una ciudad diseñada y disfrutable para las personas, para los peatones, para que si un niño se le da una pelota a una vía, no corre el riesgo de ser atropellado y ser una víctima fatal o un herido grave por un siniestro vial. Y este es un reto que estamos enfrentando actualmente en Bogotá, de cómo comunicar todos los beneficios y las ventajas que tiene reducir el límite de velocidad. Entonces, pues con el proyecto que les comento que tenemos en Despacio, con jóvenes lo que buscamos es recolectar esos datos, entender esa percepción que hay y darle fuerza a la voz de los jóvenes para que nos ayuden a comunicar todas esas digamos, esos mensajes clave o esas ideas fuerza que tenemos que empezar a mover para mejorar la seguridad vial y para darle impulso a estas medidas. Por ahora yo dejaría ahí, me gustaría de pronto que Martín nos contara en Argentina qué está pasando, qué retos se enfrentan y cómo lo manejan en tema de educación vial. Hola, a ver, en Argentina podemos vivir en gran parte, digo, tenemos parte del país, gran parte del país que está en una etapa de la cuarentena más flexible. La zona metropolitana de Buenos Aires todavía no, más restrictivo. Sí, se fueron dando de abriendo empresas no esenciales. Digo, y para mí lo que pasa,
tenemos la movilidad está en un punto de centralidad. Yo no creo que tanto que la educación vial esté en la centralidad de la discusión. O sea, la movilidad sí estamos hablando de que gran parte de las posibilidades de contagio sean en el transporte público. Acá en Argentina el transporte público solamente puede ser usado por personas que están exceptuadas de la cuarentena o que trabajan en trabajos esenciales. Y eso es lo que se está tratando de hacer. Y eso va para los dos lados. Va para un lado de fomento del uso de la bicicleta, del monopatín. Ahora, por ejemplo, se puede ir en el metro con la bicicleta y con el monopatín, por ejemplo, aquellos trabajos esenciales, pero también se está dando un fomento del uso del automóvil particular de a una persona. Y eso es algo peligroso también, cuando va en contra de lo que proponemos, ¿no? De que es mucho mejor el transporte público que el auto particular. Y acá en cuarentena estamos en esa disyuntiva, ¿no? De la gente se fomenta por un lado la bicicleta, se fomenta obviamente, bueno, el peatón por la obligatoriedad de hacer compras en tu cercanía, y hay nuevas intervenciones en veredas y en calles en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Pero por otro lado, hay muchísimos autos que están entrando a la ciudad o que se están moviendo por la ciudad unipersonales. Justamente, y ese desafío para los dos lados, ¿no? Que va para un lado para decir, fomentemos la bicicleta, por ejemplo, o el monopatín en este caso, como un medio para protegerte del COVID, pero el otro posibilidad es el auto individual. Y eso es un temor también de que eso se vuelva algo importante. Por otro lado, como acá también está mucho más caro el dólar, los autos están más baratos para quienes tenían ahorros para poder adquirir uno. Lo mismo las motocicletas. Y eso es peligroso, digo, también, porque si incrementamos el parque automotor o el parque de motocicletas encima con una alta tasa de siniestralidad, nos enfrentamos a nuevos retos una vez que esto se vaya flexibilizando cada vez más. Nosotros, y yo en lo personal, veo que la educación vial está en un momento también de inflexión, de decir cómo usar nuevos canales. La escuela no está activa más que por videollamadas o por tareas, pero no se están haciendo cosas más aparte de la currícula normal de las escuelas, y la educación vial no es parte de la currícula, en gran parte o en la mayoría de las escuelas. Por lo tanto, todo lo que llega son en la televisión o en las redes sociales, pero más que nada en temas de movilidad, no tanto en temas de seguridad vial. Obviamente que habiendo una cuarentena, salió una nota ayer que había 60 días sin fallecidos peatones en la ciudad, por ejemplo, lo cual obviamente son buenas noticias, pero obviamente el tema es que la cantidad de movimiento que hay se dice que es entre un 10 y un 15% de lo habitual. Entonces lo que tenemos que ver es, una vez que vuelva también la normalidad o la nueva normalidad de cantidad de gente en la calle, fuera de cuarentena, qué sucede con estos nuevos hábitos que estamos adquiriendo, ¿no? Digo, ver cómo eso qué va a pasar cuando tengamos el 100% de la movilidad normal, de un día normal de laboral, y también qué pasa con el transporte público, ¿no? Porque hay que ver si el transporte público, cómo vuelve a esa normalidad, ¿no? Si, dejando espacio, tendría que haber muchísima más frecuencia de transporte público. En gran parte de la Argentina, en los espacios urbanos, es el autobús el transporte público por excelencia, lo cual implicaría más autobuses en las calles. Entonces, bueno, son como grandes desafíos que también tenemos que ver. A mí en lo particular me preocupa de cómo podemos generar estos cambios y estos nuevos hábitos y cómo podemos socializarlos y cambiarlos más rápido, como decía Juan José, y no de generación en generación, cuando los canales tradicionales de educación vial no están tan activos. Digo, y eso es lo que tenemos que ver y los nuevos desafíos que tenemos para ver cómo la educación vial se reinventa, ¿no? No pudiendo hacer actividades ni presenciales, ni pudiendo trabajar con jóvenes, ni en el espacio público, ni en las aulas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y cómo de repente también utilizando esos nuevos canales,
y llegando a un público diferente, tenemos que cambiar el lenguaje para hacerlo claro y digerible, digamos, para todo tipo de público. Creo que ese también es un reto importante que en nuestros países es claro y que debemos tener siempre presente. Claudia de Nochat también nos está acompañando. Claudia, si quieres también compartirnos un poco de la experiencia de Chile y los retos que ves en materia de educación vial, de movilidad, porfa. Sí, bueno, en relación, no sé cómo me escucha, mi conexión es un poco inestable, pero contarles Bien. que finalmente Chile no ha estado muy lejano de lo que ha pasado en los otros países, lo que cuenta Martín, lo que cuentas tú, Dani. Lo importante es que, el desafío que tenemos nosotros como país, nosotros tenemos una situación que desde el punto de vista de salud epidemiológico está bastante intenso. Tenemos muchos números de contagio hoy día, por lo tanto Santiago, el Gran Santiago está con cuarentena total, ya va a la segunda semana donde tenemos una cuarentena total, y donde principalmente esta crisis de salud ha evidenciado bastantes desigualdades y ha evidenciado bastantes brechas que nosotros arrastramos como país también, donde está muy marcado el tema de lo público-privado, donde está marcado lo urbano-rural, y en el transporte se ha evidenciado muy profundo esa brecha. Como decía Martín, efectivamente hoy día tenemos personas que se trasladaban en transporte público, en el metro, que hoy día están girándose a subirse a un auto, que es lo que obviamente no queremos. Nosotros queremos impulsar movilidad saludable, ya sea la caminata, y también obviamente la bicicleta. Pero para eso tenemos que generar diseños y cambios en nuestras ciudades que lo permitan. En ámbitos muy locales se han generado, por ejemplo, estas sendas de emergencia, estas ciclovías de emergencia, pero todavía queda como acciones o intervenciones muy en particular. No se ha generado un programa, una estrategia a nivel nacional donde podamos impulsarlo. Lo importante, y creo que es el desafío que tenemos nosotros hoy día, desde el punto de vista positivo que nos puede arrojar esta pandemia, es que es el momento de impulsar la movilidad saludable y activa, y donde hoy día sean protagonistas ya sea la bicicleta y la caminata, pero controlando también los comportamientos del individuo. Y ahí es donde es importante la educación vial. La educación vial entra en una lógica donde existe una responsabilidad individual, donde le digamos a la persona que se traslada por qué es importante el autocuidado, y por qué es importante no sumarse, por ejemplo, a un auto, sino que permitir una caminata, o si usa transporte público, cuáles son los cuidados. Tiene que ser de carácter global, tiene que ser un mensaje claro, simple, y donde tenga obviamente un enfoque preventivo, donde hoy día estrategias de promoción y prevención en salud, porque también estamos ante una gestión de crisis de salud, tiene que tener ese paraguas. Y donde no solamente quedan en acciones pequeñas, sino que sea una formación continua, permanente, donde esté también la inter y multidisciplinaridad. Yo creo que no lo podemos ver solamente en el ámbito de transporte, aquí tiene que estar también un componente de salud, de educación, de obras públicas. Tenemos que verlo de un carácter bien interdisciplinario y bien integral. Así que, y ojo, no es solo inventar la rueda, yo creo que hoy día hay muchas buenas estrategias que se están realizando y tenemos que tomarlas y tenemos que replicarlas. Yo creo que este espacio que nos otorgamos en Relief es de compartir experiencia y finalmente impulsar y entre todos a lo mejor lograr que hoy día surjan nuevas políticas o nuevas estrategias que vayan en la búsqueda de fortalecer nuestra movilidad a nivel integral o como Latinoamérica. Muchas gracias, Clau. Entonces, bueno, ya para finalizar, destaco algunos puntos que veo en común de las experiencias que hemos compartido el día de hoy de distintos países. En primer lugar está el tema de seguir fortaleciendo los medios de movilidad sostenible, comunicar la importancia, digamos, de utilizar o basarnos más en estos medios en ese momento de contingencia. Importante también apoyar las medidas de los gobiernos, por ejemplo, en materia de reducción de límites de velocidad, aún más entendiendo que ahora, como ya varias personas lo han mencionado en el chat, como lo mencionó Juanjo,
Como también se ha visto en el caso de Bogotá, los vehículos tienden a aumentar la velocidad, así que hay que apoyar estas medidas a nivel gubernamental. Hay que promover el cuidado también individual de quienes se animen por usar la bicicleta, todas estas medidas de repente de desinfección, de usar su tapabocas, de andar equipados y siempre también protegiéndose en estos momentos de contagio latente es muy importante. Y lo que mencionaba Martín de encontrar nuevos espacios para hablar de estos temas. Ya la escuela no está, están los medios virtuales, pero no llegamos a todo el mundo con estos medios, así que pues hay que reinventarse y ser recursivos. Entonces, pues muchas gracias. Yo le voy a pasar el micrófono a Martín para que haga el cierre de este ciclo de webinarios y les cuente un par de noticias más sobre Relief. Bueno, muchas gracias, Daniela. Ahora estamos llegando al fin de este ciclo que nos habíamos planteado de 4 webinarios, tratando de compartir experiencias en educación vial en nuestro continente, también compartir qué está pasando en nuestros países, compartir las interrogantes, los desafíos que tenemos y las angustias que tenemos también. Estuvimos viendo y trabajando en estos webinarios sobre cómo trabajar con niños, sobre el nuevo desafío también de la seguridad vial, que son las distracciones en el transporte y en la movilidad. Y obviamente llegamos a este último trabajando más sobre coyuntura y sobre qué cosas nuevas van a surgir de esta impensadas, ¿no? Con estas cuarentenas que estamos viviendo por el COVID-19. Para nosotros ha sido muy interesante el poder coordinar esfuerzos de 6 países diferentes, todos a distancia, todos en nuestras casas, cuidándonos, trabajando para dar a conocer qué se está haciendo en diferentes países, para compartir con otros también. Y eso nos demuestra que también hay muchísimo interés en poder trabajar temas de educación vial en nuestro continente y mucho también de compartir experiencias. Así que en los próximos tiempos creo que este esfuerzo lo vamos a multiplicar. La verdad que estamos muy contentos por esta serie de webinarios que hicimos y por la cantidad de preguntas que nos han acercado, por la cantidad de participantes que fuimos teniendo en este mes que estuvimos haciendo. Así que quédense cerca a nuestras redes de Relief porque vamos a tener muchas novedades. La primera, y la que voy ahora a spoilear, es que a partir de mañana vamos a sacar una convocatoria a nuevas organizaciones de países en las cuales Relief no tenga miembros, para que se sumen nuevos miembros de organizaciones sociales que trabajan temáticas de educación vial, para que se sumen a Relief de los otros países de América Latina. Así que mañana en nuestras redes, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, vamos a difundir esta convocatoria que estuvimos haciendo. Estuvimos esperando el momento de que termine este ciclo de conferencias para que también conozcan más qué es lo que hacemos en Relief o qué es lo que queremos hacer en Relief. Así que los invito a todos quienes estén interesados o conozcan alguna institución que podría interesarle ser parte de Relief, que complete esto. Obviamente queremos hacer una selección en el sentido de que queremos organizaciones que se comprometan a aportar por la educación vial en nuestro continente, que quieran compartir sus experiencias, que quieran aprender de las otras organizaciones y que quieran apostar a construir juntos, porque creemos que vamos a tener muchísimos mejores resultados haciendo cosas entre muchos que cada uno solo en su lugar. Así que a partir de mañana vamos a tener esta convocatoria lanzada en nuestras redes, así que pueden visitarlas y nuestra página web relief.org para tener más novedades. Y en breve ya tendremos nuevas actividades también digitales para seguir apostando por más educación vial en nuestras regiones. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias Daniela por haber moderado y yo también este último webinar y los anteriores, a todo el equipo que está trabajando también de las organizaciones, de las 6 organizaciones que están manejando y estuvieron manejando las redes sociales, haciendo las convocatorias, organizando las charlas. Muchísimas gracias a todos, a vos Daniela, a Caterina, a Guido, que estuvieron trabajando también desde atrás con todo esto. Muchísimas gracias, y a todos los que estuvieron interesados en Relief, acá estamos, tienen nuestras formas de comunicarnos con nosotros. Somos relief@gmail.com en nuestro mail directo, y nuestra página relief.org y nuestras redes sociales como para seguir en contacto
en el interín a estar próximos a actividades que vamos a lanzar muy pronto, seguramente. Muchísimas gracias. Gracias a todos, les estaremos enviando las respuestas a sus preguntas por correo y la grabación de este webinar. Gracias por su comprensión con los problemas técnicos y esperamos que haya sido un muy interesante webinario para ustedes. Un saludo y que estén muy bien.